formatos de datos. Los no estructurados son los que menos formato tienen y los estructurados son los que más formato poseen. En general, la cantidad de información disponible para nosotros, la mayor cantidad de datos van a encontrarse en formato no estructurado y la menor en formato estructurado. Y obviamente ambas cuestiones que anteriormente mencioné tienen relación con que el mayor trabajo de preprocesamiento lo va a llevar los datos no estructurados, a diferencia de los estructurados, que son los que menos preprocesamiento van a llevar y van a necesitar. Obviamente algo siempre van a necesitar, pero el tiempo es oro, muchas veces dicen, y eso nos va a facilitar mucho la tarea. Bueno, esto es para mostrar algunos ejemplos de conjuntos de datos en tipo records o tipo, ya mencionamos que tipo record, tipo dataset, o tipo, en realidad los datos tipo records son objetos, ¿sí? Se le llama tipo records cuando están en formato tabular, pero cada una de estas instancias son objetos o son records, ¿sí? Esto es otro ejemplo, no tiene mucho de especial esto, es simplemente para que notemos que los datos estructurados se representan en formato tabular. Y hay distintos ejemplos, también aquí encontramos otro. Esto es una instancia, ¿sí? La instancia 1, la instancia 2. Esto ya lo habíamos visto en la clase de minería de datos, que se podían hacer algunos algoritmos en función de la recurrencia de compra de distintos objetos en un supermercado. Pero son ejemplos de conjuntos de datos. También hay datos tipógrafos. Esto no vamos a llegar a ver alguno de estos, pero también vamos a mencionarlos. Si bien generalmente vamos a trabajar con los conjuntos de datos que hemos visto anteriormente, pero también existen. Generalmente se utilizan para establecer relaciones, ¿está bien? Los datos tipógrafos. Entonces, el dato en sí está representado en un nodo. ¿Está bien? Cada nodo representa una información distinta y la relación que tiene esa información lo representa la línea o lo que se denomina la arista que une un nodo con otro. Pero bueno, esto es simplemente a modo informativo, hay algunas imágenes, pero bueno, concretamente se puede, por ejemplo, se utiliza para representar los enlaces de distintas páginas web, por ejemplo. Entonces, la arista, lo que me estaría representando es qué página está enlazada con cuál otra, y el nodo es lo que me representa es una página web determinada. También, esto también tiene relación con medicina, con relacionar información de células entre sí, está bien, que cada nodo representa una célula diferente y la arista un enlace entre cada célula y obviamente teniendo en cuenta la relación que poseen esas células en la realidad, como para graficar esas interacciones, ¿sí? Existen este tipo de datos y se representan de esta manera. Bueno, tres conceptos importantes, ¿sí? Tres conceptos muy importantes cuando hablamos de conjuntos de datos. Creo que el primero es los tres son importantes, pero el primero es el del que más vamos a hablar en las materias que nos juntan los 3 días de la semana, que es el primero, que es el de la dimensionalidad, ¿sí? Cuando hablamos de dimensión, de dimensionalidad o de dimensión de un conjunto de datos, estamos hablando del número de atributos. Entonces, yo les mencioné lo que es la maldición de la dimensionalidad, que es un poco encontrar un balance o un equilibrio con el trabajo de un conjunto de datos o muy grande o muy pequeño. Sí, en general, creo que es muy fácil darse cuenta de que si tengo un conjunto de datos con un solo atributo, y evidentemente si yo tengo un perro y lo represento con un solo atributo, hay muchos factores que evidentemente no voy a estar teniendo en cuenta a la hora de caracterizar a ese perro. ¿Está bien? Entonces, si yo un perro como el que vimos anteriormente, de raza Schnauzer, lo represento únicamente por el color
de sus ojos, o por la altura, o por la raza, inclusive, porque dentro de la misma raza hay perros que no son todos iguales entre sí, cada uno va a tener características o atributos diferentes. Evidentemente, yo a simple vista y por sentido común puedo darme cuenta de que no conviene tener un conjunto de datos con pocas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, con un atributo. Eso no me va a permitir representar correctamente mi objeto. Y a partir de ese objeto o de los distintos objetos que incluyen esa base de datos, yo no voy a tener una diferenciación adecuada que represente la especificidad de cada uno de esos objetos de manera detallada, ¿sí? Entonces, así como no puedo tener pocos atributos, tampoco puedo tener muchos atributos. Si yo tengo 1000 atributos, evidentemente ya dejo de perder noción. No es que ustedes dejan de perder noción, pero obviamente el análisis que ustedes van a hacer posteriormente no tiene, en principio va a tener un problema de eficiencia computacional. Si ustedes tienen una base de datos con un montón de atributos y encima con un montón de instancias o con un montón de objetos, evidentemente los algoritmos que ustedes desarrollen para trabajar con ese conjunto de datos van a ser muy pesados. Y además de eso, también va a ser muy difícil para su algoritmo poder encontrar los patrones y las relaciones más importantes y más influyentes dentro de los atributos de ese conjunto de datos. Entonces, la maldición de la dimensionalidad, que lo vamos a ir hablando un montón de veces a medida que desarrollemos las distintas clases, es un poco encontrar el balance entre ambos puntos y entre ambos extremos. Ni pocos atributos, ni muchos atributos. Hay algoritmos que me permiten hacer un poco esa selección y me permiten reducir la dimensionalidad. Viene un poco lo que se menciona ahí entre paréntesis, ese trabajo del preprocesamiento. ¿Cuál es el trabajo de preprocesamiento? Generalmente lo que nosotros vamos a hacer es reducir la dimensionalidad. Por supuesto que si tengo pocos atributos, y lo que voy a hacer es bueno, buscar métodos. Si yo tengo una base de datos con un solo atributo y ni arranco a trabajar con eso, trato de buscar alternativas para poder conseguir más información y agregar atributos a las distintas instancias o a los distintos objetos de mi base de datos. ¿Está bien? Entonces, en particular, nosotros cuando trabajemos, lo que solemos hacer es aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad. Ya vamos a ver cuáles son. Bien, y después tenemos otros dos conceptos que se los voy a mencionar. En general es importante, está bueno que lo sepan. Yo creo que esto también eh, son, son cuestiones que también por sentido común nosotros las vamos como no dejando de lado, teniéndolas en cuenta, pero sin considerar tanto de si estoy trabajando con dispersión o con resolución. La dispersión, uno de los ejemplos es lo que habíamos visto antes de los grafos, ¿sí? De los datos representados tipo grafos. En general se trabaja con dispersión cuando la mayoría de las dimensiones, ¿sí? Cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando, como se menciona anteriormente, de la cantidad de atributos, cuando la mayoría de las dimensiones son cero. Entonces, obviamente, si yo tengo un grafo, el valor cero significa que no hay relación. Estamos hablando de un grafo, ¿sí? De los enlaces. Si yo tengo, imagínense una tabla, un atributo que yo agrego y es cero para todas las instancias, o para la mayoría de las instancias de datos, o de los objetos de esa tabla, evidentemente lo que me está indicando, para el caso de un grafo, es que no hay relación, si estamos hablando de grafos de las páginas web, que no hay relación entre ese atributo que estaría representando una página y otro atributo que sería otra página web. Entonces, no sería necesario almacenar esa información de cero. Si yo tengo un atributo con la mayoría de sus valores ceros, en definitiva lo que hago es eliminar ese atributo, no lo tengo en cuenta. Entonces, yo no hablo mucho de estas cuestiones, si bien es un concepto que probablemente alguna vez ustedes lean y está bueno que lo sepan, cuando se habla de dispersión, es esto. Cuando una dimensión o cuando un atributo es cero para la mayoría de los datos o para la mayoría
de los objetos que se encuentran dentro de ese conjunto de datos, lo cual hace que no sea necesario almacenar esos valores. Y para eso eliminamos los atributos, ya vamos a ver técnicas que nos van a permitir hacer ese tipo de preprocesamiento. Y después lo que es la resolución es un concepto también muy importante. Por ejemplo, ahí les coloco un ejemplo yo estoy analizando la presión atmosférica. Entonces, cuando trabajo con resolución, hay dos posibilidades, o tener alta resolución o baja resolución. Entonces, una alta resolución es, por ejemplo, si yo observo la presión atmosférica en Mar del Plata o en la ciudad de Buenos Aires, si yo hago ese análisis de presión atmosférica una vez por segundo, voy a tener alta resolución, o una vez por hora, voy a tener alta resolución. Por supuesto, habría que ver en cuánto es el lapso, desde dónde hasta dónde, ¿no? Haga ese análisis. Pero se puede considerar una alta resolución. Esa alta resolución lo que me va a permitir es encontrar, hallar mayor cantidad de variaciones dentro de la presión atmosférica en el transcurrir de esas horas o de esos segundos. Si yo tengo una baja resolución, por ejemplo, si hago ese análisis de presión atmosférica en meses, hay variaciones que tal vez estén ocurriendo que yo no pueda percibir. Esto lo vamos a ver mucho cuando hagamos gráficos de dispersión. Por supuesto, los gráficos de dispersión pueden tener líneas que, que unan cada uno de esos puntos. Deben haber visto gráficos de dispersión y si no, ya los vamos a ver. Cuando veamos algunos gráficos en los cuales cada punto represente un momento en el tiempo distinto, para una instancia o para un objeto determinado, en este caso presión atmosférica, si yo tengo una alta resolución, voy a poder apreciar de mejor manera la variación de esa presión atmosférica, a diferencia de que si tengo una baja resolución. Entonces, está bueno tener en cuenta estas cuestiones porque eso también me va a indicar a mí. Si yo tengo un conjunto de datos, en principio hacer el análisis, bueno, tengo la presión atmosférica en Mar del Plata. ¿Me conviene que yo tenga solamente 12 columnas, una por cada mes? ¿O es preferible aumentar la dimensionalidad de ese conjunto de datos y por ende aumentar la resolución y en vez de que sea una vez por mes, que sea una vez por semana? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cuestiones del análisis que hay que empezar a ir charlando y que vamos a empezar a ir viendo a medida que empecemos a hacer trabajo un poco más en código, simplemente para que ustedes tengan en cuenta de que hay cuestiones de trabajo que ustedes se van a preguntar y deberían preguntarse, porque si no lo hacen obviamente están cometiendo sesgos, a la hora de trabajar con un conjunto de datos. Conviene que trabaje con alta o con baja resolución, conviene que trabaje con alta o con baja dispersión, conviene que trabaje con alta o con baja dimensionalidad, y eso dependerá de varios factores. El factor de cuando ustedes, de los datos, como ustedes puedan incorporarlos, de los datos que tienen disponibles, tal vez no tienen más datos disponibles, tal vez sí tienen esos datos a disposición, pero necesitan mucho trabajo de preprocesamiento para poder obtenerlos, y eso es contraproducente con el tiempo que es disponible de ustedes. Entonces, es un poco, son un poco los matices con los que van a tener que jugar a la hora de trabajar con conjunto de datos. A la hora de que todos trabajemos con conjunto de datos, nos juega un poco en contra esas cuestiones. Si ustedes cuentan con tiempo infinito y con información infinita, sería el análisis ideal que podrían hacer, pero bueno, eso no ocurre en la vida real. Bueno, esto es un ejemplo de reducción de dimensionalidad, ¿sí? Es un ejemplo vamos a ver otros. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una bolsa de palabras y viendo las palabras que poseen el documento 1 y el documento 2. Entonces, esas palabras, yo le pongo, si está presente un 1, perdón, y si no está presente en el documento, un 0. Entonces, obviamente, hay palabras, esto se hace, se trabaja mucho de esta manera, hay palabras como los conectores, que obviamente están presentes en la forma en la que nosotros nos expresamos. Esos conectores ya se entiende que sí están presentes y por supuesto, si yo quisiese luego con el conjunto de datos que se encuentra aquí en el medio, ¿sí? Hacer un análisis que a mí me indique, por ejemplo,
qué tipo de documento o el estilo de documento al que hacemos referencia. La verdad que no los leí, pero por ejemplo, imagínense que este sea un documento médico, porque tiene términos referidos a, eh, bueno, habla de un zorro que saltó sobre un perro perezoso en la espalda. Pero imagínense que es un texto médico, que tenga palabras relacionadas con la medicina y que este sea un texto de economía. Yo puedo hacer una bolsa de palabras, determinar si la cantidad de palabras que poseen esos documentos y en qué documentos están presentes. En este caso no, pero probablemente haya algunos documentos que tengan palabras similares. Pero los conectores están siempre, independientemente del estilo de documento que estemos analizando. Entonces, realmente, esa información para nosotros es irrelevante, ¿sí? Que se encuentren en las palabras un for, un is, un of o un de, ¿sí? O estamos hablando de palabras en inglés, pero transponerlo a nuestro idioma. Para nosotros esa información carece de peso para que nosotros luego podamos hacer un análisis de esos documentos y determinar, mediante algoritmos, por ejemplo, el estilo de documento que estoy analizando. Entonces, un algoritmo me dirá, mira, este es un documento de medicina, este otro es un documento de economía, pero las relaciones entre las palabras que analiza mi algoritmo, de nada sirve, perdón, de nada sirve que considere estas palabras. Estas palabras lo único que van a hacer es aumentar la dimensionalidad de mi conjunto de datos y eso va a repercutir negativamente, en este caso, porque son palabras que no incorporan peso, no incorporan ningún tipo de peso relevante en el análisis posterior de mi modelo y además porque hacen que el tiempo computacional de análisis y de procesamiento del algoritmo para poder encontrar las relaciones entre las palabras sea mucho más extenso, lo cual también esa eficiencia computacional se ve relegada y se ve disminuida. Por ende, lo que hay que hacer es quitar esos conectores de, de la lista de palabras a ser analizadas. ¿Está bien? Es simplemente para dar un ejemplo de para qué utilizo la reducción de la dimensionalidad. En este caso, saco esas palabras, reduzco la dimensionalidad y es ventajoso desde todo punto de vista para mi modelo, ya que estas palabras no me otorgan ningún tipo de información en función del análisis que estoy ejecutando. ¿Está bien? Si yo estuviese ejecutando un análisis del idioma en el que el documento se encuentra, y quiero saber si es inglés, si es chino o si es italiano, y tal vez estas palabras en ese contexto sí tengan peso. ¿Está bien? Por eso hay que analizar qué es lo que estoy haciendo para después poder aplicar, reducir o aumentar la dimensionalidad o aplicar transformaciones. Eso lo iremos viendo a lo largo de las clases, ¿sí? Bueno, tema calidad de los datos. Ya es un poquito con esto lo último que estaríamos viendo, ¿sí? Entonces, aparte que tenemos formato de datos extremadamente importante, ver el tema del formato, si es estructurado, no estructurado, semi-estructurado, obviamente, por más que tenga un dato estructurado, tengo que observar la calidad de esos datos, que es un trabajo que nos va a implicar un preprocesamiento muy importante. Una de los motivos es, por ejemplo, ¿sí? Si los datos fueron recolectados con otro propósito diferente al que nosotros estamos necesitando en este momento. Les voy a hacer un ejemplo, ya que no se puede modificar la fuente. A ver, voy a ir arriba, antes voy a ir atrás, al ejemplo de acá, de los datos estructurados. Por ejemplo, si yo tengo esta columna, este dataset, y le quiero agregar columnas, por ejemplo, si yo quisiese, yo tengo este dataset que obtuve de una veterinaria y tengo el conjunto de datos que me pasó la veterinaria amiga. Y yo quiero aplicarle un modelo para poder predecir alguna enfermedad particular en los perros, que yo sé que puede atribuirse a algunos factores, como por ejemplo la alergia, ¿sí? Todos estos factores que estamos viendo acá. Por ejemplo, si está en celo, si es castrado, si tuvo alergias o si está esterilizado. Entonces, yo sé
que obviamente estos atributos son importantes, pero que estos que voy a agregar son aquellos que realmente me están dando o me van a dar la especificidad necesaria para yo poder determinar una enfermedad X en estos mascotas, ¿no? En estos perros que tiene mi veterinaria amiga. Entonces, yo tengo un conjunto de datos, pero luego voy a tener que agregar ese conjunto de datos. Perdón, voy a tener que agregar estos datos nuevos, ¿sí? Entonces, ese ejemplo que mencionaba de calidad de los datos hace referencia a que, en general, yo capaz obtengo los datos de una fuente que el propósito por el cual se generaron esos datos, como por ejemplo estos aquí, fueron distintos a los que yo los quiero aplicar en este momento. Estos datos fueron recopilados para, no sé, registrar ingresos de mascotas a una veterinaria determinada. Pero luego yo voy a tener que hacerle un trabajo. O sea, la calidad de estos datos puede ser buena, pero yo voy a necesitar incorporar nueva información para obtener un objetivo nuevo. En este caso, el objetivo de poder predecir una enfermedad en estas mascotas. Entonces, me retraje y me vine a esta placa anterior para ser un poco más preciso con un ejemplo, pero básicamente hace referencia a eso, que nosotros muchas veces los datos los obtenemos y la fuente de los datos es diferente o fueron recolectados esos datos con un propósito diferente al que nosotros necesitamos actualmente. Entonces, evidentemente, la calidad de esos datos puede verse afectada. Lo que no podemos modificar es la fuente de esos datos. Bueno, entonces, como en general los datos no poseen la calidad que nosotros deseamos, los algoritmos de data science o de ciencia de datos generalmente están enfocados en dos cuestiones: detectar y corregir estos problemas de calidad y además usar algoritmos que toleren datos de poca calidad. Todo esto vamos a ir trabajando y vamos a ir viéndolo a lo largo de las dos materias. ¿Está bien? Si bien lo vemos en este tema, pero está bueno porque también en minería de datos vamos a ver estas cuestiones. Cómo hacer para darnos cuenta y los vicios, los sesgos, los errores, o si una calidad de un dato es deficiente y cómo corregirlo, o si conviene o no corregirlo también. Y obviamente, como nada es perfecto, como ningún algoritmo es perfecto y como muchas veces vamos a tener que trabajar con datos que tal vez no tengan la calidad deseada, también los algoritmos están preparados para trabajar con ese tipo de datos. O sea, el algoritmo va a trabajar igual. Por supuesto que va a trabajar mejor cuanto más calidad tenga el dato, pero si eso no puede ser llevado a la práctica, hay que tender a que sea el dato de mejor calidad posible. Y de esa manera el algoritmo va a trabajar. El algoritmo trabaja igual, con datos de mala calidad o con datos de buena calidad. Evidentemente va a funcionar de manera más eficiente y con mejor porcentaje de error si el dato es de buena calidad. Por eso menciona, mediante alguna estimación de error. Nosotros cada predicción que hagamos, esto ya es un poco más hablando de la siguiente materia, cada predicción que hagamos cuando apliquemos algoritmos, tenemos que tener en cuenta la estimación del error. Y lo vamos a visualizar también. Vamos a ver cuánto es el error que obtenemos y a saber interpretarlo, porque no hay un único error. Hay distintas medidas de error posibles. Entonces vamos a ver qué representa cada una de esas medidas de error, cómo interpretarlas y saber si obtengo una medida de error, si estoy dispuesto a aceptarla o no. Bueno, bueno, entonces un ejemplo para hacer todas estas cuestiones, para detectar y corregir los problemas de calidad, es hacer limpieza de datos. Cuando tengo, por ejemplo, datos de mala calidad, lo que puedo hacer es eliminar datos. Una posibilidad, no siempre es la mejor. También lo vamos a ir analizando eso. Por eso, una de las cosas que yo mencionaba cuando hicimos la primera clase y vimos los objetivos de la materia, un objetivo
de los más importantes, es que ustedes puedan desarrollar el pensamiento crítico y analizar el contexto de cada análisis que están haciendo para poder saber elegir la conveniencia o no de aplicar determinado método, determinada herramienta, determinado algoritmo. En este caso, si ustedes desean aplicar una limpieza de datos, en algunos contextos eso será positivo y en otros no lo será. Entonces vamos a tratar de hacer un poco el análisis ese para que ustedes puedan formar esa base y ese criterio. Bueno, tema de calidad de datos. Bueno, esto me pareció importante traerlo un poco a- bueno, a conocimiento, que sé que ustedes ya lo saben. Nosotros generalmente cuando trabajamos con ciencia de datos, tenemos la percepción de que de que arrancamos a crear modelos, ¿sí? De entrada, me pongo a codificar, aplico un algoritmo, veo el porcentaje de error, buenísimo, me da bien, me da mal, aplico otro. El modelar, que es tal vez la parte más entretenida, creo para mí por lo menos, es la parte más entretenida de todo este proceso, no, representa en la realidad una parte de la torta, una porción de la torta muy reducida, ¿sí? En general, la mayor cantidad del tiempo se lo van a pasar limpiando datos, en particular si están trabajando con conjuntos de datos que no conocen, ¿sí? Creo que acá también hay cuestiones que no estamos mencionando. Estas son algunas de las cuestiones. No solamente la limpieza de datos. Previo a la limpieza de datos, si ustedes van a trabajar con un conjunto de datos que hace referencia a factores médicos, va a ser tener una noción, aunque sea mínima, de cuáles son esos atributos con los que estamos trabajando. Presión en sangre, no sé, y no menciono más porque yo tampoco soy médico y hay cuestiones que tampoco sé, pero obviamente hay atributos y hay cuestiones a considerar relacionadas con enfermedades que evidentemente, si yo no soy médico y quiero trabajar con conjunto de datos, y una mínima noción tengo que tener, porque por más que un algoritmo, les voy a dar un ejemplo extremadamente burdo. Yo tengo un algoritmo que me determina el peso de los atributos. Estoy trabajando con un conjunto de datos médicos para determinar una enfermedad en un perro, por ejemplo. Entonces tengo un atributo que me dice si el perro tiene un tumor o no. ¿Sí? Un ejemplo bien burdo para que ustedes entiendan este concepto. Yo tengo un atributo que me dice si un perro tiene un tumor o no tiene un tumor. Y estoy intentando determinar, predecir si, si ese perro va a llegar a tener, o puede llegar a tener posibilidades de tener cáncer o no. Entonces, si un algoritmo que yo aplico mediante un modelo que efectué me dice que el atributo, si el perro tiene un tumor o no, no tiene peso para determinarme si el perro va a tener cáncer, para predecir si un perro va a tener cáncer, y evidentemente, aquí el sentido común, pero imagínense con cuestiones más complejas que yo no, tal vez no se las pueda ejemplificar ahora, pero si yo no tengo una noción de que realmente eso sí puede incidir para que esa enfermedad ocurra, yo puedo llegar a tomar la decisión equivocada de eliminar ese atributo, ya que ese atributo no tiene peso, según un algoritmo, porque ese algoritmo puede verse influido por un montón de otras cuestiones, por sesgos previos en mi modelado, por ejemplo. Entonces, una noción inicial, y esto es también para generar un poco de conciencia, de que el trabajo de ciencia de datos no es trabajar con información aislada y yo veo números y veo atributos y me importa un comino de qué hacen referencia. Yo tengo que entender y tener conocimiento de mi conjunto de datos, cómo está constituido, cómo fue obtenida esa información, qué hace referencia, qué unidades de medida poseen cada uno de mis atributos. Es muy importante. Para el trabajo del analista de datos, por más que no sean expertos en medicina, van a tener que tener una noción del conjunto de datos que están analizando. Para que cuando apliquen algoritmos que les indiquen pesos de atributos o no, y ustedes tengan que tomar decisiones de limpieza de datos y de reducción de la dimensionalidad, tengan el criterio suficiente en base a su conocimiento para tomar una decisión de si eliminar un conjunto de si eliminar una columna de datos o no. A veces, no siempre los algoritmos nos dan el mejor resultado y eso
uno lo tiene que contrastar con su experiencia y con el criterio. Entonces, es simplemente para dimensionar un poco que el trabajo no es simplemente agarro un conjunto de datos, están los valores duplicados, borro toda la miércoles, perdón la expresión, y sigo trabajando. Hay que tomarse el tiempo de analizar cada etapa, porque eso es la diferencia entre un buen modelo y y un mal modelo. Ya vamos a ir viendo todas las etapas, cómo ir haciendo cada paso por paso, ¿sí? Cada uno de esos procesos. La limpieza, el análisis exploratorio, también tenemos cuestiones básicas inherentes a estadística, ¿sí? Y lo que sería la creación de los modelos de Machine Learning es una torta, este, una pequeña porción de toda esa torta, ¿sí? Les pido que me den 2 minutos, ¿sí? Un segundito, yo ya regreso, no se vayan, por favor. Sí, ya nos falta poquito. 2 minutitos. Bueno, estamos bien. Discúlpenme, ya nos falta poquito, últimas diapositivas o placas. Bueno, entonces, ¿qué tipos de errores podemos tener? Generalmente los errores, ¿sí? El error no está en la computadora, ¿cierto? En la mayoría de los casos está del teclado para atrás. Todos cometemos errores, es nuestra esencia de seres humanos, hay que tratar de disminuirlos, eh, y ese es uno de los grandes factores de éxito, ¿sí? Compromiso siempre a la hora de ejecutar un trabajo. Bueno, entonces, ¿qué tipos de errores podemos tener? Un error, bueno, puede ser el ruido o los outliers. Ya entiendo que estos conceptos los manejan, los vamos a ver un poco por encima. De todas maneras, vamos a ver métodos gráficos que sé que conocen para determinar los outliers. También, obviamente, vamos a ver métodos para determinar si tenemos instancias o objetos, disculpen, con valores faltantes. Y también en el caso de los datos duplicados, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el ruido? Les pongo un ejemplo un poco burdo tal vez, de lo que puede representar el ruido en una onda de sonido. Si yo tuviese un conjunto de datos que me estaría representando, si yo tengo un conjunto de datos que me está representando una onda de sonido, como en este caso tiene que ser una onda con formato sinusoidal prácticamente perfecto, ¿sí? Con una frecuencia determinada, el ruido lo que va a hacer es que esa señal se vea distorsionada. Entonces, así como es un ejemplo gráfico en el caso de una onda de sonido, el ruido en nuestro conjunto de datos, que puede verse atribuido a un montón de factores, va a distorsionar la información que nosotros, o la información o los datos con los que estemos trabajando. Entonces, ¿qué es el ruido? Es una componente aleatoria, ¿sí? Es aleatoria. Yo no puedo estimar o predecir esa componente aleatoria en el valor que fue medido. Bueno, eso es lo que produce, por ejemplo, que se distorsione la voz en un teléfono. Y tiene relación, obviamente, con los datos distribuidos en el tiempo. Evidentemente, yo voy a darme cuenta, en este caso, haciendo un análisis espacial o temporal,
de que, mi onda está distorsionada. Probablemente si yo analizo punto por punto sea difícil darme cuenta de eso. Nosotros tenemos valores, así como el ruido, que esa componente aleatoria, ese ruido que me produce esa distorsión en la información, lo que va a hacer, va a producir en mis datos, esto sí es un concepto con el que nosotros vamos a trabajar cotidianamente, va a producir outliers, ¿está bien? Son valores que escapan de la norma del conjunto de datos que estoy analizando. Esos valores atípicos o outliers los vamos a analizar, vamos a verlos también, vamos a saber interpretarlos, vamos a saber identificarlos para posteriormente, eh, evidentemente, los outliers, como son valores atípicos o fuera de la norma, cuando yo intente establecer relaciones entre los atributos o entre la información de mi conjunto de datos, probablemente produzcan, eh, produzcan sesgos o produzcan errores en las predicciones obtenidas. Entonces, normalmente los outliers los desestimamos en el análisis. Bueno, objetos con características considerablemente diferentes a la mayoría. Son casos atípicos, casos anómalos. Ya lo vamos a ver. Esto es simplemente ir mencionando cuestiones, ir hablando acerca de temas que ya saben o no, pero ir normalizando algunos términos. Bueno, con el tema de los valores faltantes, podemos tener también que trabajar con valores faltantes. Eso es normal que ocurra. Lo anormal sería que no tengamos un conjunto de datos con valores faltantes, y eso puede sucederse a que, bueno, a dos motivos, o puede haber otros también. Puede ser que la información no fue recolectada. Si estoy haciendo una encuesta y hay algún entrevistado que no quiera dar su edad o algún dato en particular, evidentemente ese valor no lo voy a tener. Y también puede ser que yo esté recopilando información que no se aplique a toda la muestra que estoy analizando, ¿sí? Ya vamos a ver esas cuestiones de muestra y qué significa una muestra. Ya saben ustedes seguramente, pero lo vamos a mencionar en algún momento. Entonces, si yo quiero aplicar, si estoy haciendo si estoy analizando un conjunto de datos y hay un atributo que habla sobre si paga o no paga impuestos, y una de las instancias de ese conjunto de datos es un niño, evidentemente ese niño no paga impuestos por una cuestión del rango etario. Entonces, es entendible que ese valor esté faltante. Entonces, ¿cómo manejo los valores faltantes? Bueno, entonces, uno es, ya vamos a ver el método con el cual los eliminamos. Primero, cómo los encontramos y luego cómo los eliminamos. Uno es eliminando el objeto, pero siempre hay que tener en cuenta, esto es un tema importante, que es el contexto por el cual estoy haciendo esa eliminación de valores faltantes, eh, de cuánta proporción de los datos estoy eliminando. No es lo mismo si yo tengo un conjunto de datos y el 60% o 70%, o sea, en atributos, valores faltantes en el mismo atributo, y yo voy a tener que analizar la conveniencia o no de eliminar ese valor faltante, o pedir una nueva recopilación de información para poder tener un conjunto de datos sin esa cantidad o esa proporción grande de valores faltantes presentes. Otra opción es, aparte de eliminar el objeto, ¿sí? Que habrá que tener en cuenta cuánto estoy eliminando, como ya mencioné, puede ser haciendo una interpolación de valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando el salario em, de, em, de mis objetos, ¿sí? Cada objeto es un médico. ¿Está bien? Entonces, yo estoy haciendo a los médicos, hay médicos que no tengo el salario. Pongo un ejemplo de médicos, como puede ser cualquier otro, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es ordenar eh, esos médicos por jerarquía, por ejemplo, si tengo datos de tipo ordinal,
que me permita hacer una jerarquización de esos médicos y luego tal vez yo no tenga el valor de cuánto cobra un médico en particular, pero lo que puedo hacer es interpolar el valor superior con el valor inferior para estimar lo más aproximado posible cuánto es el, el salario de ese médico que yo, o de ese objeto del cual yo no tengo el valor real de, de su salario. Entonces, una interpolación es una buena estrategia en algunos casos para poder trabajar con valores faltantes. Ya vamos a ver eso también. Otra opción puede ser simplemente, porque tal vez no sea necesario hacer nada y los puedo ignorar. Bueno, un ejemplo también de cómo trabajar con valores faltantes es, tengo un censo, ¿no? Entonces yo en el censo a 15.800.000 personas. Obviamente, cuando yo después determino la población de esa nación, de ese país, no van a ser 15.800.000 personas. Yo tengo que tener en cuenta de que hubo personas que no fueron censadas y evidentemente la población estimada va a ser mayor, ¿sí? Después veremos el análisis que se hace desde el punto de vista estadístico para determinar el valor final. Pero evidentemente, en este caso se tuvieron en cuenta los valores faltantes para poder estimar la población de ese país, que no coincide, por supuesto, con la que fue efectivamente censada. Bueno, después si tengo valores inconsistentes, ¿sí? Si tengo valores que obviamente puede ser un dato que esté mal tipiado, puede ser un valor, si yo estoy hablando del peso de una persona, que tengo un valor de 2.500 kilos. ¿Está bien? Obviamente ese dato fue mal ingresado, entonces también hay que tener en cuenta esos valores inconsistentes. Entonces eso viene a colación de lo que yo les mencionaba. Conocer el dataset, entender el conjunto de datos, entender los atributos, porque evidentemente yo puedo apreciar, siempre y cuando el conjunto de datos no sea muy extenso, yo puedo apreciar esos valores inconsistentes o también puedo aplicar métodos que me permiten hacer un análisis de un atributo en particular para filtrar, ¿no? Filtrar valores menores a un valor de referencia o mayores a un valor de referencia, los cuales yo sé que son los parámetros o los límites normales de, de ese atributo. Para eso tengo que conocer el atributo. Y también, bueno, los datos duplicados. Yo puedo tener datos duplicados, o datos cuasi duplicados, ¿sí? Un dato duplicado es, no sé, estoy determinando la calle de residencia de una persona y es en Avenida del Libertador al 1000. Pero si puedo tener otra persona que viva en esa misma casa, ¿está bien? Pues tal vez tenga la misma persona que vive en esa misma casa. O tal vez yo tengo un valor cuasi duplicado. El valor cuasi duplicado es un valor que se entiende que es el mismo valor. Por ejemplo, yo puedo escribir Avenida del Libertador, todo junto, o puedo escribir AB punto del Libertador. Entonces, en ese caso, es un dato cuasi duplicado, porque si bien no es exactamente el mismo valor, está representando lo mismo, ¿no? Entonces, es para poner un ejemplo de dataset con datos duplicados o casi duplicados. Lo que suele ocurrir este problema ocurre mucho cuando yo trabajo con el dataset de distintas fuentes y tengo los uno o los concateno. Ya vamos a ver cómo concatenar dataset y cómo integrarlos o cómo hacer un merge y tener dos datasets en uno. Entonces es probable que haya valores duplicados. Entonces yo tengo que establecer, bueno, esos valores duplicados. ¿Qué hago con esos valores duplicados? ¿Los ignoro? ¿Los elimino? Hay que ver si está duplicado todo el objeto, es decir, todos los atributos de una instancia en particular. En cambio, puede ser que esté duplicado únicamente un solo atributo. Entonces, en función de eso, yo analizaré y tendré en cuenta qué quiero hacer con esas instancias, o si mantenerlas, o si eliminarlas. Bueno, lo que les mencionaba es un problema de juntar datos de fuentes múltiples.
Bueno, hay un ejemplo. Ese ejemplo es más que nada, hace referencia a los retweets. Por ejemplo, estamos trabajando con un conjunto de datos, mejor dicho, estamos trabajando con un algoritmo que quiere predecir o estimar la popularidad que tuvo un hashtag determinado. Entonces, eh, yo voy a poder desestimar los casos no deseados. ¿Cuáles son los casos no deseados? Por ejemplo, aquellos retweets de bots en contraprestación con los casos deseados, que van a ser los retweets dados por una persona que efectivamente va a estar indicando la popularidad de ese hashtag en un algoritmo determinado. Es un ejemplo, en definitiva es que ustedes sepan el contexto de esta diapositiva, de esta placa, es que ustedes sepan que yo puedo tener datos duplicados en un dataset y que esos datos duplicados, así también como un dato faltante, como un outlier, va a implicar un análisis en principio y un tratamiento. Todas esas cuestiones las iremos trabajando a lo largo de las próximas clases. Bueno, eso